Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Quiebre. Desde los albores de la filosofía, hace miles de años, el ser humano se enfrenta a una pregunta existencial fundamental: ¿cómo debemos vivir y actuar dentro de la sociedad? Esta búsqueda de orientación, esta necesidad de un compás moral, nos ha llevado a desarrollar dos conceptos centrales que, aunque a menudo se usan indistintamente en el día a día, poseen diferencias profundas y decisivas: la moral y la ética. Podemos decir a grandes rasgos que la moral se refiere a ese conjunto de normas, valores y costumbres que, como un tejido invisible, regulan la vida en comunidad, guiando nuestras acciones y decisiones. Es el código de conducta implícito o explícito de un grupo social. Por otro lado, la ética es una disciplina filosófica, un paso más allá. Se ocupa de reflexionar críticamente sobre esas mismas normas morales. Busca indagar en sus fundamentos, cuestionarlos e incluso intentar establecer principios universales que doten de coherencia y validez a la acción humana, más allá de las particularidades culturales o temporales. En este episodio de Punto de Quiebre, vamos a desglosar y explorar a fondo estos pilares de nuestra existencia. Nos preguntaremos qué significa realmente la ética y la moral en su sentido más amplio, en qué se diferencian, cuáles son sus puntos de encuentro y cómo se relacionan entre sí. Y crucialmente, ¿por qué siguen siendo herramientas indispensables y vitales en un mundo globalizado que cambia a una velocidad vertiginosa, donde los viejos paradigmas se desdibujan y surgen dilemas inéditos? Preparémonos pues para cuestionar, reflexionar y quizás, como diría un pensador radical del siglo XIX, rastrear el verdadero linaje de nuestros valores. Comencemos con la moral. Su origen etimológico ya nos da una pista fundamental. La moral proviene del término latino mos o moris, que significa precisamente costumbre. Esto nos revela de inmediato su raíz histórica y profundamente social. La moral no surge de la nada, no es un dictado divino inmutable o una verdad autoevidente. Más bien, nace y se moldea en el seno de comunidades que, a lo largo del tiempo, a través de la experiencia y la interacción, han creado reglas de convivencia para poder funcionar, para sobrevivir. Lo que una sociedad considera bueno o malo, justo o injusto, está intrínsecamente ligado a sus tradiciones, a sus creencias religiosas, a sus estructuras culturales y, en esencia, al contexto histórico en el que el individuo está inmerso. Pensemos en ejemplos históricos que ilustran esta diversidad y mutabilidad de la moral. En la antigua Esparta, una sociedad militarizada y enfocada en la fuerza, era moralmente aceptado, incluso una práctica común, abandonar a los niños que nacían débiles o con alguna discapacidad, bajo la creencia de que no serían útiles para la comunidad. Hoy en nuestras sociedades modernas, esta práctica se considera absolutamente inaceptable, inhumana y cruel. Esto demuestra de manera contundente que la moral está en un proceso de cambio constante. Lo que hoy es un principio inquebrantable, mañana puede ser cuestionado y condenado, y viceversa.
La principal función de la moral es eminentemente práctica. Regula la conducta de los individuos, fomenta la cohesión social y ofrece a cada persona un marco de referencia para decidir cómo actuar en su día a día. Sin estas reglas del juego, la convivencia sería caótica. Sin embargo, y aquí reside una de sus mayores paradojas y peligros, precisamente por estar anclada en las costumbres y en el consenso social, la moral puede llegar a legitimar injusticias profundas o discriminaciones atroces. La esclavitud, la subordinación histórica de la mujer, la persecución religiosa o la segregación racial son ejemplos claros de prácticas que en su momento fueron consideradas morales o al menos socialmente aceptadas, pero que hoy nos horrorizan. Y es en este punto donde las ideas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su obra Genealogía de la Moral, cobran una relevancia disruptiva, ya que para Nietzsche la moral no es simplemente una costumbre, inocente o neutral. Él nos invita a realizar una genealogía de la moral, un rastreo de su linaje. No se trata de una historia erudita o académica al uso, sino de una historia natural de la moral que busca mostrar que detrás de nuestras ideas de bien y mal no hay fundamentos divinos, eternos o inmaculados, sino fuerzas vitales, instintos primarios y sobre todo luchas de poder. La moral no es un conjunto de principios eternos, sino un campo de batalla. Lo que hoy llamamos bueno es en el fondo una inversión de valores operada por los débiles. Los valores no flotan en un cielo abstracto, son más bien síntomas de la vida, expresiones de fuerzas ascendentes, creadoras, afirmativas, o de fuerzas descendentes, resentidas, debilitadas. Así, cuando hablamos de costumbres que regulan la vida, Nietzsche nos preguntaría, ¿las costumbres de quién? ¿Y quién tiene el poder para imponer esas costumbres como la moral? Esto nos lleva a nuestra pregunta detonante. ¿Qué costumbres actuales, que hoy parecen naturales e incuestionables en nuestra sociedad, serán vistas como profundas injusticias o incluso crueldad dentro de 100 años? Si la moral cambia, somos conscientes de que muchos de nuestros actuales valores podrían ser fruto de dinámicas de poder que ignoramos. La moral nos da una base, pero su naturaleza mutable y su potencial para la injusticia nos exigen una mirada más profunda. Si la moral nos ancla en la costumbre, la ética nos eleva al terreno de la reflexión crítica. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. Aquí ya vemos una diferencia clave con la moral. La ética no se limita a aceptar las normas establecidas por una comunidad, sino que busca fundamentarlas y cuestionarlas de manera sistemática. Es una disciplina filosófica que se adentra en el análisis de los principios de la acción humana, formulándose preguntas esenciales que van más allá de lo que dictan las costumbres locales o el consenso social. La ética se pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Y fundamentalmente, ¿qué debería hacerse más allá de lo que las tradiciones o la sociedad mandan? En este sentido, la ética no solo describe lo que se hace, como lo haría un sociólogo o un antropólogo al estudiar la moral de un pueblo, sino que prescribe lo que debería hacerse, buscando dar coherencia y una cierta universalidad a la conducta humana. A lo largo de la historia de la filosofía han surgido diversas corrientes éticas, cada una proponiendo un camino diferente para responder a estas preguntas fundamentales. Entre las más influyentes podemos destacar tres. La primera, la ética de la virtud. Este enfoque, liderado por el gran filósofo griego Aristóteles, considera que el fin último de la vida humana es la felicidad o eudaimonía,
Esta felicidad no se alcanza a través de placeres efímeros, sino mediante la práctica constante de las virtudes, que son disposiciones de carácter que nos llevan a actuar de manera excelente. Virtudes como la justicia, la prudencia, la valentía y la templanza son el camino para desarrollar un carácter moralmente bueno y alcanzar una vida plena y significativa. Para Aristóteles, una acción es buena si contribuye a este florecimiento humano, al desarrollo del propio carácter o ethos. La segunda, la ética del deber. El filósofo alemán Immanuel Kant revolucionó la ética al proponer que las acciones son moralmente correctas no por sus consecuencias o por la felicidad que puedan generar, sino si responden a un deber universal. Para Kant, la clave está en la intención y en la universalidad de la máxima de nuestra acción. Su famoso imperativo categórico nos dicta: obra de tal manera que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Es decir, antes de actuar deberíamos preguntarnos si desearíamos que nuestra acción se aplicara a todos. En todas las circunstancias, la moralidad reside en la autonomía de la voluntad racional y en el respeto a la dignidad inherente de cada ser humano, no como un medio, sino como un fin en sí mismo. La tercera sería la ética utilitarista, desarrollada por pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Esta corriente sostiene que lo bueno es aquello que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. El utilitarismo es una ética consecuencialista, lo que significa que la moralidad de una acción se juzga por sus resultados. Si una acción maximiza el bienestar, la satisfacción o el placer para la mayoría, entonces es considerada ética. Esta ética tiene una fuerte implicación social y política, buscando el beneficio colectivo como un criterio moral supremo. En fin, estas corrientes éticas demuestran que la ética no es un conjunto de mandatos rígidos o una serie de dogmas inamovibles, sino más bien un campo de debate constante y reflexión profunda en el que se busca dar un fundamento racional a la conducta humana. La ética no impone recetas cerradas, sino que ofrece criterios para pensar críticamente sobre nuestras acciones y las de nuestra sociedad. Es la voz de la conciencia crítica que nos permite ir más allá de lo meramente aceptado. Hemos visto que la moral se asienta en la costumbre y la ética en la reflexión, pero es crucial entender sus diferencias para no confundirlas. Aunque intrínsecamente relacionadas, la ética y la moral cumplen funciones distintas en la vida humana y social. Pensemos en ello de la siguiente manera. La moral se sitúa en el plano de las prácticas y costumbres concretas, en el hacer cotidiano de una comunidad, mientras que la ética opera en el terreno de la reflexión filosófica, en el pensar crítico. Podríamos usar una analogía. La moral es el objeto de estudio, el conjunto de normas y valores que existen en una sociedad. La ética, por su parte, es la mirada crítica sobre ese objeto, la lupa que analiza, cuestiona y busca el funcionamiento racional de esas normas. Para ilustrarlo de manera más clara, consideremos el ejemplo de la pena de muerte. En algunos países o culturas la pena de muerte es considerada moralmente aceptada. Esto significa que la sociedad, a través de sus leyes, tradiciones y el consenso popular, la respalda como una forma de castigo para delitos graves, viéndola como una medida justa o necesaria para mantener el orden social. Aquí opera la moral comunitaria. ¿Qué debemos hacer según nuestra comunidad ante un crimen atroz? Sin embargo, la ética abordaría esta cuestión desde una perspectiva radicalmente diferente. La ética se pregunta: ¿es realmente justo quitar la vida a un ser humano? ¿Qué sucede con la dignidad intrínseca de la persona, incluso de un criminal? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de legitimar la muerte como castigo?
¿Existen alternativas más justas o humanas? La ética no se conforma con la aceptación social, busca un fundamento más profundo y universal para la acción, cuestionando si lo que es costumbre o ley es, en verdad, correcto. En resumen, podemos condensar la diferencia en estas dos preguntas clave. La moral responde a ¿qué debo hacer según mi comunidad, mis tradiciones o mis creencias? La ética responde a ¿por qué debo hacerlo y es realmente correcto, justo, bueno, más allá de lo establecido? Así la distinción entre ética y moral se profundiza. No solo se trata de prácticas contra reflexión, sino de la reflexión ética que se atreve a desenterrar los orígenes y las dinámicas del poder que subyacen a esas prácticas morales. La ética se convierte en un acto de valentía intelectual para desenmascarar las bases de lo que damos por sentado como moralmente correcto. Hemos recorrido un camino fascinante, desde las costumbres más arraigadas hasta las profundidades de la reflexión filosófica, e incluso hemos rastreado el linaje secreto de nuestros valores morales. Hemos comprendido que la ética y la moral, aunque distintas, son dos dimensiones inseparables y mutuamente necesarias de la vida humana. La moral constituye el conjunto de normas y valores que una sociedad establece para guiar la conducta de sus miembros, dándonos identidad y cohesión social. Es el tejido que nos une, la base de nuestra convivencia. Pero la ética es la reflexión crítica que busca fundamentar, cuestionar y, cuando es necesario, universalizar esas normas, ofreciéndonos libertad crítica y responsabilidad individual. Es la voz de la conciencia que nos permite crecer y transformarnos. Hoy más que nunca necesitamos de ambas. Necesitamos la moral para sostener la convivencia en nuestras comunidades concretas, para tener un sentido de orden y pertenencia. Pero necesitamos urgentemente la ética para enfrentar los complejos retos globales que trascienden fronteras, religiones o costumbres, para construir un mundo más justo y digno. Al final, la moral nos enseña a vivir con los otros, a respetar las reglas del juego social. Pero la ética nos recuerda por qué vale la pena hacerlo de manera justa, digna y profundamente humana. Y, como nos enseñó Nietzsche, también nos invita a ser valientes, a reconocer que nuestras morales son construcciones históricas, no refugios eternos. Nos desafía a cuestionarlas, a transformarlas y, si es necesario, a crear nuevas, afirmando la vida en cada decisión. La moral es una batalla continua y la tarea de cada generación es elegir desde dónde quiere vivir, si desde el resentimiento o desde la afirmación de la vida. Con esa reflexión los dejo. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos.